economía. Brian, a ver, di unas palabras, por favor, Brian. Tienes la palabra. Qué gran honor. Gracias, señor presidente. Yo crecí al norte de Detroit, Michigan, en uno de los condados que es el hogar de los demócratas Reagan, y allí yo voté por el presidente Ronald Reagan. Pensé él será el mejor presidente que jamás haya visto, hasta que llegó Donald J. Trump. Y he visto toda mi vida, he visto plan tras plan tras plan en Detroit y en el área metropolitana de Detroit. Se cierran las plantas ociosas, subutilizadas las plantas, y las políticas de Donald Trump harán que regresen los productos, la producción a estas plantas, con nuevas inversiones, con nuevas plantas que vamos a construir. Y los miembros del Sindicato de Trabajadores Automotrices aquí están conmigo. Apoyamos las políticas de Donald Trump sobre aranceles 100%. 100%, quiero decir, señor presidente. En 6 meses veremos los beneficios. No puedo imaginarme qué sucederá dentro de 3 o 4 años. Gracias, señor presidente. El Sindicato de Trabajadores Automotrices lo apoya. Muchas gracias. Ellos están todo esto. Qué bueno que están aquí con nosotros. Muy bien. Pero bueno, ganamos el estado de Michigan. Bueno, casi todos los estados los ganamos, pero por mucho ganamos Michigan. Les quiero agradecer a todos los trabajadores automotrices, también a los traileros, los Teamsters. Les agradezco mucho. Todos, muy bien. Muchas gracias. Lo aprecio profundamente. Van a estar muy felices muy pronto, y verán ustedes lo que está sucediendo también, no solo con las compañías automotrices, sino también con otras empresas, todos aquellos que están anunciando día tras día lo que van a estar haciendo, regresar a Estados Unidos con las acciones de hoy. También estamos defendiendo a nuestros granjeros, a nuestros rancheros brutalizados por las naciones de todo el mundo, brutalizados. Canadá, a propósito, impone 250-300% como arancel en todos nuestros productos lácteos. Es decir, esto es lo que están haciendo. La primera lata de leche, un cartón de leche, precio muy bajo, pero después de eso aumenta y aumenta hasta 275-300% de arancel. Productos lácteos canadienses dicen, bueno, no, nosotros 2-3%. Veamos lo que sucede en el horizonte, ¿no? Es un panorama muy bonito que digamos, no es justo para nuestros granjeros, no es justo para nuestro país. Y por otro lado, aquí tenemos países como Canadá, quiero decir, los subsidiamos, por supuesto, para que ellos continúen, para que se queden. En el caso de México, 300,000 millones al año, 200,000 millones para Canadá. Ahora, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿En qué momento vamos a decir hay que trabajar para nosotros mismos? Es donde tenemos este gran déficit comercial, es decir, la deuda que está colocada sobre nuestros hombros, nuestras cabezas durante estos años. Ya eso no lo aceptaremos. A través de las barreras no arancelarias, la Unión Europea también está haciendo esto. Dice la Unión Europea, queremos mandarles nuestros autos, queremos mandarles todo lo que hacemos, pero no vamos a tomar nada. Los australianos también son personas maravillosas, es decir, maravilloso todo, pero bueno, han proscrito la carne estadounidense, la carne de res. Imagínense lo que están haciendo los australianos. No aceptan carne de Estados Unidos. No quieren ellos afectar a sus granjeros, a sus ganaderos, pero nosotros estamos haciendo lo mismo en este momento. Es decir, a partir de la medianoche, hoy mismo, esto entrará en vigor. Y China le cobra a los arroceros de Estados Unidos 65%, Corea del Sur 50%, de hecho, de 50 a 513%. Y Japón, nuestro amigo, 700% de arancel, porque no quieren vender el arroz. Es decir, ¿quién los puede culpar, señora secretaria de Agricultura? Qué buen trabajo hizo usted con los huevos. Tuvimos una reducción en la crisis de los huevos de 50%. Excelente lo que usted hizo. Eran precios estratosféricos los de los huevos. Usted hizo un trabajo
trabajo fantástico, señora secretaria. Tenemos muchos huevos y tenemos aquí con esta reducción en los precios del huevo y sigue reduciéndose este precio. 8% hemos cobrado por tantas cosas. Otros países cobran 200%, 300%, 400% de arancel y están imponiendo aranceles, protegen sus barreros. Los países son cada vez más pobres. Estados Unidos, imagínense, tenemos que eliminar, imagínense lo de China. China sería la primera en la fila para hacer esto. Siguen siendo un país fuerte, pero no son los primeros en la fila y el pueblo estadounidense está pagando un precio muy alto. Desde 1789 a 1913, nosotros éramos una nación apoyada por los aranceles, éramos el país más pudiente hasta ese momento, pero ya en 1880 se estableció una comisión para decidir qué se iba a hacer con las altas sumas de dinero que se estaban recabando. Tan rápidamente cobrábamos este dinero, no sabíamos qué hacer. Qué maravilloso problema, ¿verdad, Marco? ¿Verdad? ¿Qué te parece tener un problema de no saber qué hacer con tanto dinero? Pero en este momento ya no tenemos ese problema, ya no seguiremos teniendo muchos otros problemas, pero cobraban tanto dinero que formaron una comisión para decir, ¿qué vamos a hacer con todo ese dinero? ¿A quién se lo vamos a dar? ¿Cuánto? Y luego en 1913, por razones desconocidas a la humanidad, establecieron el impuesto sobre la renta. Entonces los ciudadanos empezaron a pagar impuestos, no los países extranjeros, el dinero para que se administrara el gobierno. Y luego posteriormente todo llegó a un fin al 1929, la Gran Depresión. Nada hubiera sucedido si hubieran seguido con las políticas arancelarias, pero no lo hicieron. Ahora estamos tratando de regresar a las tarifas. Lo intentaron hacer, pero ya era demasiado tarde. No se ha podido hacer nada. Tomó años y años para deshacernos de la depresión. Incluso mucho más tiempo que Franklin Roosevelt lo hizo. Él estuvo ahí. El sistema también muy complejo, muy complicado. Cada vez que uno se despertaba pensaba de este presidente que hizo un gran trabajo. Pero esto duró mucho más allá de la presidencia. No es demasiado tarde. Eso se los puedo decir. Vamos a empezar a ser listos, inteligentes, para ser ricos otra vez. Como país seremos ricos porque nos han quitado tanta riqueza, nos han arrebatado. Eso ya no sucederá. Realmente podemos ser muy ricos, más ricos que cualquier otro país. Es realmente increíble. Ahora estamos siendo cada vez más inteligentes. Posteriormente, en esta guerra económica, pues implacable, tenemos que ver qué está sucediendo con lo que pasa en el mundo. No podemos pagar el déficit de Canadá y de México y tantos países. Antes lo hacíamos, pero ya no lo podemos hacer. Nos hemos encargado de países de todo el mundo, pagamos por su ejército, todo su sistema militar, les pagamos nosotros, y luego cuando queremos hacer recortes se molestan, dicen ya no vamos a pagar estos aranceles, pero tenemos que preocuparnos de nuestra gente. En primer lugar, los estadounidenses. Siento mucho decirlo, pero así es. Y hoy estamos aquí defendiendo al trabajador estadounidense. Finalmente estamos colocando a Estados Unidos primero. Y Joe Biden, siempre durmiente, ¿verdad? Estados Unidos, 100,000 empleos manufactureros se perdieron y era una cifra estratosférica, nunca jamás vista. Nuestro déficit comercial, 1.2 billones de dólares, el déficit, algo sin precedentes. Y desde el inicio del Telecán, lo peor que jamás se haya firmado, yo dije, bueno, me dijeron, nunca vas a poder deshacerte del Telecán. Teníamos que tener la aprobación congresista para finiquitar el Telecán. Vivimos con ese acuerdo, el peor jamás hecho. Pero desde el inicio del Telecán, nuestro país perdió 90,000 fábricas, 90,000 fábricas. Piénsenlo ustedes. Pónganlo esto en un mapa o colóquenle ahí los impuestos al mapa. 90,000. ¿Es posible? Me pregunté. Lo tuvimos que revisar 4 veces. Incluso eran más fábricas las pérdidas. 5 millones de trabajos manufactureros se perdieron también. 19 billones de dólares el déficit comercial. Es el acuerdo comercial peor que jamás se ha hecho y lo decimos. Estas pérdidas, nuestra nación ahora
ahora tiene 26 millones de dólares más en activos estadounidenses. Piensen ustedes de lo que son en relación con los activos en el extranjero por parte de Estados Unidos. Estados Unidos ya no puede producir suficientes antibióticos para tratar a nuestros enfermos. Tenemos un problema tremendo. Tenemos que ir a otros países para tratar a los enfermos. Si algo sucediera, una guerra, una crisis de estas, no sabríamos qué hacer. Todas nuestras computadoras, teléfonos, computadoras, aparatos electrónicos dominaban el campo, pero ahora tenemos que importar todo de otros países. El astillero número 1 de China ahora produce más barcos todo el año que cualquiera de todos los astilleros combinados en Estados Unidos. Antes predominábamos totalmente, pero ya no tenemos estos déficits comerciales. No solo son un problema económico, son una emergencia nacional que apoya nuestra seguridad y nuestra misma manera y forma de vida. Nuestro estilo de vida es una amenaza para Estados Unidos. Por esa razón, a partir de mañana, Estados Unidos implementará aranceles recíprocos en los otros países o para los otros países. Lo hemos estado pensando, lo pensábamos, pero no lo pensamos durante muchas décadas. Y vean ustedes lo que ha sucedido. Para las naciones que nos tratan mal, calcularemos la tasa combinada, barreras no monetarias y otras formas también de hacer trampa. Porque hemos sido muy amables, somos un pueblo amable, generoso, amable, quiero decir, pero no tan amable cuando te han estado estafando, ¿verdad? Cuando te han estado robando. Aquí tenemos a nuestros amigos de los Teamsters, del sindicato automotriz. Antes votaban por el Partido Demócrata, ya no, porque obviamente ya los sindicalistas, los trabajadores están a favor de los republicanos. Pero tenemos que ver exactamente qué es lo que tienen, qué es lo que nos han estado cobrando estos países. Los aranceles, entonces, no serán totalmente recíprocos. Lo podría haber hecho, pero bueno, sería muy duro para países. Yo quiero ver la gráfica, si la tienen, por favor. ¿Puedes mostrar, Howard, la gráfica? Aquí tenemos al gran secretario de Comercio. Aquí tenemos Howard Lutnick. Aquí tenemos aranceles recíprocos. Si ven ustedes esto, China, aquí, primero, 67% aranceles cobrados a Estados Unidos, incluyendo manipulación de divisas y barreras arancelarias, 67%. Pueden ver la cifra, los que tienen buenos ojos o malos ojos. Buena vista o mala vista. No queríamos traer estas gráficas tan grandes porque hace mucho viento. Bueno, afortunadamente aquí tenemos esto, ustedes espero que la puedan ver. 67% China. Cobraremos un arancel recíproco 34%. Bueno, ¿cómo les vamos a cobrar? Nunca le habíamos cobrado a nadie, ¿verdad? Pero ahora sí vamos a empezar a cobrarles. Bien, Unión Europea, son muy duros comerciantes y negociadores. Pensamos, por ejemplo, la Unión Europea, que son muy amistosos, pero nos han estado robando. Es tan patético, tan triste. 39% les cobraremos 20%. Sí, aquí tenemos, sí, Vietnam. Grandes negociadores, gran pueblo, el vietnamita. Ellos me caen bien, yo les caigo bien, ellos nos cobran, sin embargo, 90%, les cobraremos 46% de aranceles. Taiwán, aquí tenemos Taiwán, ellos nos quitaron todos nuestros chips y semiconductores, nosotros éramos reyes en este rubro, lo teníamos todo nosotros, ahora casi no tenemos nada. Quizá la empresa más grande ya va a llegar aquí, terminaremos con casi por 40%, estamos ahorita consiguiendo las aprobaciones y las licencias. Es una manera maravillosa que una de las grandes compañías del mundo lleguen a Estados Unidos de Taiwán, y aquí construirán una de las plantas más grandes, quizá la más grande, 64, nosotros les cobraremos 32%. Japón, muy duro, personas, un pueblo maravilloso. Yo no estoy culpando a la gente de Japón, no. Las personas que estaban allí en esa oficina oval, a ellos es a los que culpo. Allí están en ese escritorio, porque no estaban haciendo esto. Japón, 46% es lo que nos cobra Japón, y mucho más para algunos productos como autos, por ejemplo. Sí, productos pequeños como los autos, 46%, nosotros les cobramos 24%. La India, muy dura la India.
Y el primer ministro se acaba de ir, es un gran amigo mío, pero le dije, eres amigo mío, pero no nos puedes estar tratando tan mal. Entonces aquí tenemos 52%, casi nunca les cobramos nada, décadas, años, no les cobrábamos nada a los indios. Solo hace 7 años, cuando estuve yo en la presidencia, empezamos, cientos de miles de millones de dólares fue lo que obtuvimos de China en aranceles. Ellos lo entendieron, honestamente lo entendieron. El presidente Xi dijo, muy bien, yo lo entiendo, los otros países, todos los demás países también lo entienden. Bueno, tendremos que tener tenemos que tener un amor un poquito más duro, ¿verdad? Pero ellos lo entienden. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, era un fantástico hombre. Desafortunadamente, se le arrebató su vida, fue asesinado. El primer ministro Abe, dije, tenemos que hacer algo en el comercio, esta situación no es justa. Me dijo, lo sé. Él era un gran caballero, Abe, un fantástico hombre. Él entendió inmediatamente de lo que estaba hablando. Le dije, Shinzo, tenemos que hacer algo. Me dijo, lo sé. Y entonces preparamos un acuerdo. Hubiera sido mucho mejor, pero francamente pasaron muchos años, se necesitaban muchos años para que se materializara. Pero fue muy bueno. Suiza, 61%, 31%, Indonesia, Malasia, Camboya, vean ustedes, Camboya, 97%. Lo reduciremos aquí a 40 y tantos, si ustedes lo pueden ver. El Reino Unido, aquí tenemos 10% y nosotros seguiremos con 10% para el Reino Unido, seremos recíprocos. Sudáfrica, 60%, 30%, y tienen aquí cosas muy malas que están sucediendo en Sudáfrica. Les estamos pagando miles de millones de dólares y redujimos el financiamiento porque están sucediendo cosas terribles. Bueno, noticias falsas porque no las quieren reportar. Brasil 10%, Bangladesh 74%. Entonces ustedes ven lo que está sucediendo. Pakistán 58%, Sri Lanka 88%. Lo que estamos haciendo es, no estamos solamente viendo a los enemigos. Le agradezco, gracias. Me acaba de quitar esta gráfica. Llévatela, no creo que vaya a durar mucho tiempo. Sí, te va a estar siguiendo junto con el viento. Bueno, aquí traje aquí mi gorra. ¿Quisiera alguien? Aquí está. En caso de que el viento estuviese muy fuerte. Bueno, a los trabajadores automotrices, al sindicato de trabajadores automotrices, a ellos se los doy. Aquí está. Gracias amigos, muchas gracias. Sí, así es, gracias. Lo merecen más que cualquier miembro de nuestro gabinete. Nuestro gabinete ya tiene muchos sombreros o gorras o lo que ustedes quieran. Pero todo es tan desproporcional, tan injusto, ¿verdad? Estableceremos un arancel de 10% base. Ustedes lo vieron en la gráfica. Eso será en otros países para ayudar a reconstruir nuestra economía y evitar entonces que siga esta situación para que no se haga trampa. Seremos muy severos para las personas. Y las personas que están vigilando todo pondrán mucho cuidado porque están sucediendo cosas muy malas. Hay cantidades de dinero tan enormes, quizá nunca ha habido algo así en términos de su enormidad. Y hay muchas cosas malas que están sucediendo en las personas que hacen toda la verificación. Estamos hablando de sentencias carcelarias de 10 años, pero si hacen trampa, pues tendrán que ser responsables y pagar el costo. Y las naciones finalmente tendrán que pagar el privilegio de accesar nuestro mercado, el mercado más grande del mundo. En este momento somos el mercado más grande del mundo. Pues hace 4 años teníamos un país maravilloso en términos económicos. Estábamos a la par de China, estábamos haciendo cosas también, pero en los últimos 4 años bajo Biden las cosas empezaron a deslizarse y se hizo una promesa, pero también hice una promesa en mi campaña y las promesas que se hacen son promesas que se deben cumplir. Para cualquier empresa que objete nuestros aranceles recíprocos de sentido común, es decir, toma y daca. Y le llamo entonces esto es recíproco amablemente. Lo hemos reducido a la mitad, 50%. Si se quejan, bueno, pues si quieren que sea cero su arancel, entonces hagan su producto en Estados Unidos porque no hay
hay un arancel si ustedes hacen sus productos en Estados Unidos, en plantas aquí. Hemos visto a las empresas llegar como nunca antes las habíamos visto de la misma manera. Todos los presidentes, primer ministros, reyes, reinas, embajadores y todos los demás de otros países pronto llamarán pidiendo exenciones de estos aranceles. Y les digo, terminen ustedes, dejen de tener sus aranceles, no estén manipulando sus divisas. Ustedes manipulan sus divisas. Nadie puede creer cómo las manipulan y es una cosa muy, muy, muy mala y muy devastadora para nosotros. Decenas de millones de dólares nos venden. Los aranceles nos protegen contra aquellos que nos causan daño económico. Muchas personas nos quieren dañar económicamente. Quizá no tan obviamente, pero están haciendo daño económico tremendo. Pero lo más importante de todo es que nos darán crecimiento estos aranceles como nunca hemos visto este crecimiento. Y por otro lado será algo muy especial ver todo lo que esto nos está dando. Esperamos, y Brian, por supuesto, esto sucederá mucho más rápido de lo que dijimos. Bueno, podríamos decir que ya empezó todo esto, es decir, ya empezamos con nuestros planes en todo el país, ustedes lo verán. Aquí tenemos empresas ricas, grandes, 61,000 millones de dólares, una planta enorme que se anunciará en los próximos 2 días. Ya empezaron a construir esta planta y las grandes empresas ya se han comprometido a construir y construir. De eso se trata, de construcción. Me han dicho, y dice, oye, bueno, yo haré todo, ¿por qué no das una conferencia de prensa? Pero sí, les dije, estoy haciendo lo que puedo, tengo que resolver Rusia, los Hutis, el Oriente Medio, Ucrania, por supuesto. Entonces, todo lo que están haciendo estos tipos de piratas que están haciendo que se inunden los barcos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos una lista breve de algunas de las empresas que ya anunciaron, que ya se comprometieron a invertir en Estados Unidos. Esta es una empresa que construyó sus plantas en China, sus fábricas. Apple va a gastar 500,000 millones de dólares. Nunca han gastado ese tipo de dinero. Van a construir sus plantas aquí. Entonces SoftBank, también Oracle, inteligencia artificial, AI, estas empresas 500,000 millones de dólares están invirtiendo casi inmediatamente. Nvidia también cientos de miles de millones de dólares. Acaban de anunciar TSMC, la empresa más importante de chips de Taiwán, la más importante del mundo. Sin inversión nuestra estará invirtiendo 200,000 millones. Y dicen que la razón es la elección del 5 de noviembre y número 2, los aranceles. No quieren pagar aranceles y como no pagarlos, construyendo su planta en Estados Unidos. Entonces pasaremos casi de ningún porcentaje. Teníamos como 100% del mercado de chips, ahora está en Taiwán, casi todo, y en un par de otros países también están los chips. Piénsenlo, teníamos 100% y lo perdimos debido a que las personas en esa oficina no hicieron su trabajo, es decir, permitieron que se nos arrebatara todo eso. Johnson & Johnson, una gran compañía, 55,000 millones de dólares. Eli Lilly, 27,000 millones. Meta también, 500,000 millones estará invirtiendo. ¡Wow! También 20,000 millones, Macy, GM, 20,000 millones, y luego tenemos a Vert, Clarias, Stellantis, General Motors, Aerospace, Honda, Nissan, Hyundai, todas estarán invirtiendo miles y miles de millones de dólares y están 100% comprometidos. Nunca hemos tenido esto, es decir, después de 2 meses y medio. Esto es solamente después de un tiempo tan corto. Esto empezó realmente cuando nosotros hablamos lo que todo mundo quería que habláramos, es decir, estamos hablando aquí con una persona de la industria automotriz muy respetada y dijo, bueno, hay muchas personas muy negativas, pero ya no las podemos encontrar en términos de lo que estamos haciendo, encontramos a personas positivas. Dijeron, a ver, dígame usted, ¿qué les parece lo que está haciendo Trump desde el punto de vista automotriz? Y dijeron, no lo puedo creer. ¿Alguien
está allí, alguien dijo, es un hombre muy duro, y dijo, nunca pensé que vería el día cuando esto sucediera. Y alguien que tiene el valor de hacer lo que se tiene que hacer, eso está transformando nuestra nación, a toda nuestra nación, no solo por la cuestión automotriz, sino por todos los demás productos hechos en Estados Unidos. Seremos un poder industrial. Él lo dijo tan convencido. De hecho, voy a hacer que lo grabe. Bruce, por favor, que lo grabe y te lo voy a mandar a Long Island y preséntaselos a la gente, a todos los trabajadores sindicalizados y a los no sindicalizados. Quiero que les muestres este video. Pero hasta ahora pienso que tendremos como $6 billones en inversiones. Eso no se ha hecho en muchos años en este país. En los últimos años, $6 billones. Eso será mucho más cuando termine este año. Piensen ustedes qué se puede hacer con $6 billones. Ni siquiera un pequeño porcentaje de eso se tenía bajo el otro sistema. Vamos a hacer un país totalmente diferente. Será fantástico para los trabajadores, fantástico para todos. Nunca jamás habrá habido una transformación en el país como la transformación que ya está sucediendo en Estados Unidos de América. Es algo increíble de observarlo, de verlo, reunirse con las personas del nivel más alto, gente muy pudiente, es decir, grandes administradores, ejecutivos, presidentes de empresas públicas estadounidenses, ver su entusiasmo que no tenían, se habían dado por vencidos, iban a otros países, estaban decepcionados, pero ahora los países están regresando, las compañías están regresando como nunca antes, empleos, dinero, es algo muy bello y en los próximos días habrá quejas de los globalistas y aquellos que hacen subcontrataciones y las noticias falsas, que esas personas siempre se van a quejar. Pero no se olviden ustedes que todas las predicciones que hicieron nuestros opositores sobre comercio en los últimos 30 años han demostrado estar totalmente equivocados. Se equivocaron sobre el Telecán, sobre China también, sobre la Asociación Transpacífica, que hubiera sido un desastre si yo no lo hubiera terminado, si no lo hubiera hecho. Imagínense ustedes, los trabajadores automotrices de Estados Unidos no hubieran tenido un trabajo, un empleo en Estados Unidos, porque todo se hubiera ido a otros países. En mi primera presidencia dijeron, bueno, los aranceles harán que se desplome la economía, pero construimos la economía más grandiosa en la historia del mundo. Tengo gran respeto por el presidente Xi Jinping de China, por todo China, tengo gran respeto, pero se estaban aprovechando muchísimo de nosotros. Y bueno, los felicito, les digo, bueno, si te puedes salir con la tuya, pues está bien, ¿verdad? Pero ellos entienden exactamente lo que está sucediendo y probablemente casi todos dicen, bueno, ya es tiempo de hacer algo al respecto. Encontraremos si todo el mundo va a luchar, es decir, se lo digo a los líderes, ustedes ocúpense de su país, cuiden a su país, pero nosotros cuidamos al nuestro. No podemos seguir haciendo lo que hemos hecho en los 50 años. En los últimos 50 años el mercado de valores aumentó 88% en mi primera presidencia y luego 155% más que cualquier presidente jamás ha tenido en cualquier presidencia. Por mucho aumentó. Y pienso que esto obviamente se va a rebasar. Quizás las cifras no se van a ver, pero incluso sí las veremos. Lo que veremos es actividad, es decir, las plantas vacías, muertas, ociosas, una vez más florecerán. Las vamos a demoler y vamos a construir nuevas plantas. No vamos a renovar, vamos a construir las mejores del mundo, las más nuevas del mundo, plantas automotrices. Quiero ver las más grandes y las mejores. Dijeron, pues tenemos que irnos a México. No, las quiero ver en Estados Unidos. Le dije, no las vamos a hacer en otro país. Hace año y medio durante la campaña dijeron, ya no las vamos a construir, hay que construirlas en México. Cuando yo empecé a decidir lanzarme a la campaña presidencial, bueno, yo ya veía las encuestas, ¿verdad? Pero bueno, no me iba nada mal. Desde la primera hora me di cuenta de esto y luego poco después dije, ay, yo creo que voy a ganar. Dijeron, no hagas esto. Lo que ellos no saben es que si yo no hubiera ganado, ellos hubieran estado en un lío bastante gordo realmente. Pero les puedo decir otra cosa. Cuando parecía que yo iba a ganar, anuncié que iba a estar haciendo exactamente lo que estamos hablando aquí. Gran consistencia, gran congruencia. Lo hemos estado hablando, pensándolo 40 años, hace 40 años. Vean ustedes mis discursos que di en aquellos tiempos cuando yo era un hombre joven y muy guapo. Y todos mis discursos, véanlos ustedes, la gente decía, oye, estás en programa televisivo y entonces estos países te van a estar estafando, pero las cosas no
cambian mucho, lo único que cambia son los países, pero las cosas realmente no cambian. Entonces, por eso digo que es un gran honor finalmente poder hacer esto. Si vemos a China, pues yo tomé cientos de miles de millones de dólares en mi presidencia, cientos de miles. Ellos nunca pagaron ni 10 centavos a ningún presidente, pero pagaron cientos de miles de millones de dólares a nosotros. Ellos querían finiquitar todo esto, pero yo les dije, tienen que pagar. Teníamos una relación. ¿Cuál era la relación con Biden? Bueno, sí, una relación muy especial en la administración pasada, pero los números eran tan altos, las cifras eran tan grandes que no lo pudieron hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Lo suavizaron un poco, hicieron cosas que nunca se debieron haber hecho, cosas que hacían las cosas más cómodas para ellos, pero las cifras eran cientos de miles de millones de dólares. Y estábamos por hacer algo así, algo increíble, sí. Y luego de pronto tuvimos una elección muy, muy mala. Muchas cosas malas sucedieron cuando dije tenemos que volver a hacerlo y que sea muy grande como para que alguien esté amañando este proceso, para que haya un proceso amañado. Y sí vimos a los amigos lo que estaban haciendo esto, celebramos, y lo más importante es celebrar lo que estamos haciendo, porque será una celebración completa, pero tiene que serlo porque estamos haciendo, este será un país diferente en poco tiempo, todo el mundo hablará de nosotros. Los críticos, por ejemplo, hicieron unas predicciones realmente muy sombrías, pero bueno, la inflación, el nivel más bajo en los 4 años, el precio del huevo, por ejemplo, en solo mes y medio. Estuvimos allí 4 semanas en esos niveles, y la primera semana todo el mundo me culpaba por el precio de los huevos. Los huevos, me dijeron, está subiendo el precio como 250% y no puede uno comprar huevos en Estados Unidos. Todos estaban en la locura. Les dije, oigan, pero acabo de llegar. Y luego empezamos a trabajar sobre los huevos, trabajamos en todo. Y el secretario de Agricultura, bueno, trabajo fantástico, Jack Rollins, fantástico trabajo en el Departamento de Agricultura. El precio de los huevos, 59%, ha caído el precio y van a seguir cayendo. Esto es fantástico. Sí, por favor, para Pascuas no usen huevos de plástico. No, eso no lo vamos a hacer. Y realmente, bueno, realmente lo pudimos comunicar y transmitir. Gracias. Y luego, bueno, un término, sí, digamos, es un término, groceries, ¿verdad? Ir a comprar nuestros productos básicos, la canasta de productos básicos, y todos estos productos tenían precios estratosféricos. ¿Cómo podíamos hablar de la canasta de productos básicos? Ahora vemos reducción, la gasolina cuesta mucho menos de $3, las personas empiezan a poder comprar cosas, a vivir, los precios están cayendo ya, 10,000, digamos, nuevos empleos manufactureros ya regresaron en solo un mes, cifras no vistas en muchísimo tiempo, sin inflación bajo mi presidencia, virtualmente sin inflación tuvimos durante 4 años, pero después de transicionar el durmiente pasó de no existente a la inflación más alta en nuestro país, es decir, la inflación más elevada en la historia de Estados Unidos. Cuestiones de gastos energéticos, malas políticas, mal uso del presupuesto, etcétera. Cientos de millones de personas empezaron a llegar por nuestras fronteras abiertas, tan triste ver, incluso ahora, y veo a nuestro gran secretario. Ponte de pie, por favor, Christy, a nuestra gran secretaria, Christy Noma, aquí está con nosotros. Y Tom Homan también, muchas gracias. Son personas que están haciendo un trabajo grandioso. Sí, los hemos estado sacando. Hay jueces que no quieren que salgan estos migrantes y quieren que el Mara Salvatrucha, la pandilla más terrible que jamás, son asesinos, todos los del Mara Salvatrucha. Y dicen los jueces radicales, izquierdistas, no quieren que los expulsemos del país, dicen regresémoslos a Estados Unidos. Pero ustedes han hecho un gran trabajo, seguridad nacional, muchas gracias, trabajo grandioso. Y ahora tenemos una frontera que es la mejor frontera que jamás
problemas hemos tenido, incluso mejor de mi primera presidencia. Nos fue muy bien en ese tiempo, pero ahora nos hemos especializado. Nos va muy bien, tenemos cifras récord de la frontera más segura hace 4 años, la mejor frontera que jamás haya existido hace 4 años. Pero ahora, bueno, a ustedes ya han realmente hecho que esto coincida con lo de hace 4 años. Queremos que las personas lleguen a nuestro país, pero a través de un proceso legal, que lleguen legalmente. Necesitamos a más personas que administren estas plantas, que ayuden a los Teamsters, a las personas sindicalizadas, a las plantas automotrices, a los granjeros, a los rancheros, a los productores, pero que tengan la capacidad de amar a nuestro país, no de odiar a nuestro país. No queremos que odien a nuestro país. Y ahora aprobaremos los recortes fiscales más grandes en la historia estadounidense. Y dependemos de Mike, por supuesto, para hacer todo esto. Y no recortaremos seguridad social, seguro social, Medicaid, Medicare. Los demócratas sí, porque si ellos hubieran quedado aquí, toda la economía se hubiese colapsado. Este país se dirigía a un colapso con las personas que ustedes vieron, personas horribles. Y bueno, yo tengo la mayor popularidad o tasa de aprobación de la población. ¿Por qué? Porque tenemos esta administración. Les agradezco muchísimo por darme este tipo de aprobación. Estamos hablando del líder de la mayoría, también del Senado, al presidente de la Cámara de Representantes. Todos han estado trabajando, tomando los pasos siguientes para aprobar este plan, para una iniciativa bella y grande. Es una iniciativa de ley bella y grande. Lo dije hace unos días y dijeron, iniciativa grande y bella. Dije, sí, claro, tiene que ver con incentivos, con recortes fiscales. Será fantástico. Y para los autos también estamos buscando tener una deducción de intereses. Si construyen un auto solo en Estados Unidos, si se construye aquí, pero si no lo construyen en Estados Unidos, no tendrán esta deducción de intereses. Si compran un auto hecho en Estados Unidos, tendrán una tasa de interés, una deducción de impuestos. Eso será maravilloso, una cosa grande. Se autopagará muy prontamente. Esta deducción nunca se había dado. ¿Y de dónde te salió la idea? Bueno, es algo tan básico. Esto debió haber pasado hace mucho tiempo, me parece a mí, pero nunca antes había pasado. Y qué bueno, porque ahora yo puedo decir, es mi idea. Fue mi idea. Pero bueno, vamos a acercarnos más a la extensión de la deuda. Tenemos que prorrogar esta deuda, el pago de la deuda. Quiero decir, esto es muy importante, Mike, que tú lo hagas. Y todas las demás cosas que el plan presupuestario del Senado nos puede ofrecer. Sé que ustedes están trabajando en esto y las dos iniciativas de ley que van mano a mano, que tenemos que compartir prioridades, incluso reducciones fiscales permanentes, también recortes de gastos, inversiones en cuestiones de gastos energéticos, tantas cosas, tantos rubros. Será fenomenal. No habrá una iniciativa de ley como esta. Esto hará que nuestro país regrese a la senda correcta. Dije, hagámoslo. Y algunas personas pues lo adorarán, a otras lo adorarán menos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer. Si lo hacemos, será la iniciativa de ley más increíble jamás aprobada en la historia del Congreso, del Senado. Los congresistas, los senadores están aquí, se sentirán tan orgullosos de ustedes mismos, porque esto nos colocará en una senda totalmente próspera. Vamos a reducir el gasto, vamos a redimensionar el presupuesto para que esté donde tiene que estar. Sí, gracias, Rick. Gracias, John. Gracias. Sí, vean ustedes a todos nuestros senadores. ¡Qué barbaridad! ¡Qué grupo tan agradable y tan simpático! Pero no me van a caer muy bien si no aprueban esta iniciativa de ley. Es un gran grupo. Muchas gracias, congresistas. Les agradezco. Son personas tremendas. El plan en el Senado, bueno, tiene todo mi apoyo, mi pleno apoyo. Estamos viendo muchas cosas en el Congreso. Las cosas van avanzando en esta dirección. Por favor, muéstrenme en lo que están trabajando lo más pronto posible. Todos los congresistas y senadores republicanos se deben unificar. Tenemos que unificarnos. No podemos seguir separados. No podemos estar separados. Tenemos
tenemos que hacer que todo se apruebe, tenemos que cuidar al pueblo estadounidense, es lo único que importa, que cuidemos al pueblo estadounidense primero. Primero necesitamos aprobar esta iniciativa y lo tenemos que hacer, incluso la extensión en la deuda. A partir de este momento no vamos a permitir que los trabajadores y sus familias no tengan el futuro que merecen. Vamos a producir autos y barcos, aviones, minerales, medicamentos, todo lo que necesitamos aquí lo produciremos aquí. Las empresas farmacéuticas entonces van a regresar en grandes cantidades, porque si no, bueno, entonces pagarán impuestos. Pero si regresan me sentiré muy feliz y todo mundo se sentirá muy feliz, muy sano y salvo. Y también lo haremos todo con corazón, con manos estadounidenses, con todo, con orgullo estadounidense. Estamos llegando a nuestro día número 100 en mi presidencia y es el crédito que estoy recibiendo. Muchas personas lo están reconociendo, incluso las personas de las noticias falsas. ¿Lo pueden creer? Bueno, espero que esto no sea falso. Dicen que hemos hecho más que cualquier otra administración en estos primeros 100 días, más que en la historia del país. Hemos hecho algo asombroso, todo lo que hemos logrado, y ojalá realmente quiero que terminemos esa guerra. Me encantaría ver que eso sucediera y que ya no empiecen más guerras en el Oriente Medio, tampoco Rusia. Están perdiendo como 2.500 personas al día, jóvenes soldados rusos, piénselo, 2.500 soldados rusos algunos días es lo que pierden en promedio, probablemente en una semana 2.712, dicen, están perdiendo estos soldados, están muriendo, se están siendo decimados. No son de nuestro país, pero son de otros países, son seres humanos, son rusos, ucranianos, y bueno, son de esa parte del mundo, y entonces esta es una guerra sin sentido que jamás debió haber sucedido y yo no puedo permitir que siga ocurriendo. Y pienso que tenemos buena cooperación de Rusia y de Ucrania, pero tenemos que hacerlo por cuestiones humanitarias. Esto es algo terrible lo que está sucediendo y será un gran momento. Recordaremos el día de hoy siempre. Será una nación libre la que tenemos aquí, es decir, una nación bella y libre. Es el día de la liberación de Estados Unidos. Es el día que espero ustedes vean en retrospectiva y digan, sí, realmente este fue uno de los días más importantes en la historia de nuestro país. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.